Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a trabajar sobre permutaciones. ¿Qué son permutaciones? Es un proceso matemático en el cual vemos las cantidades de conjuntos o elementos que podemos comparar, no comparar, sino agrupar de manera que sí importa el orden. Por ejemplo, si tenemos un número como 1, 2, 3 y queremos hacer grupo de 2, entonces tenemos que buscar la manera de que ese número, eh, o sea, digamos, si son 5 números, que no se repite, digamos, 1 2 no se puede poner el concepto 2 uno. ¿Por qué? Porque en ese caso sí importa el orden. ¿Quién importa? El que esté, digamos, estar uno de primer lugar o de uno de segundo lugar, obviamente ahí sí importa una característica de orden que hay que tener el cuidado a la hora de desarrollar. Vamos a ver un ejemplo, veamos, aquí tenemos varios ejemplos que me solicitaron. Me dicen encuentre, en este caso, encuentre cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, número 5 cifras. Yo puedo poner así como está: 1, 2, 3, 4, 5. Ese es un grupo. El otro puede ser 2, 1, 3, 4, 5. Ese tengo que combinarlo. Pero aquí sí importa el orden. ¿Por qué? Porque el uno debería estar, o sea, el uno no importa estar de primero. Entonces, cuando son conceptos de permutaciones, en ese caso dice que son cuántos números, 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Ejemplo, si queremos hacer el grupo de 3, digamos, si yo pongo 1, 2, 3, es totalmente diferente. O sea, el contexto es poner 2, 2 en ese caso 2, 3, 1. O sea, sí vale. Pero que yo esté primero el 1, 2, 3 es diferente de una persona que quiere estar el uno estar de último, ¿verdad? Porque la posición sí tiene un mérito. Entonces en este caso es una permutación. ¿Qué significa una permutación? Eh, que donde sí importa el contexto del orden. Entonces yo necesito sacar la fórmula n por p por r, que dice que es n factorial sobre n menos r factorial. Entonces eso es importante, un contexto que tenemos que manejar. Entonces tenemos que buscar quién es n. Y ahí n es la cantidad de números, que en ese caso es 5. Veamos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. También r sería 5. ¿Qué tenemos que hacer aquí? La posición 5, permutación de 5, es igual a quién? A 5 factorial entre 5 menos 5 factorial. Algo muy importante: 5 factorial significa es multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Aquí 5 menos 5 es 0. 0 factorial, hay una ley que dice 0 factorial siempre va a ser 1. Entonces aquí sería 5 factorial, sería 0 factorial entre 5 factorial. Arriba hago 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 por 1. El resultado es 120 entre 1, o sea, 120. Entonces existe en informe o resultado, existe 120 formas distintas de, de hacer eso, de hacer esa combinación, de hacer esas combinaciones. ¿Cuántas formas distintas se pueden establecer de 8 personas en una butaca de 5? Bueno, hay lugares que butaca significa 8, pero es una serie perdón, de filas de 5 sillas. Perdón, ¿cuántas personas podemos analizar ahí? Y ahí, n siempre va a ser el número mayor, en este caso 8. R siempre va a ser el número menor, en este caso 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La misma permutación, sin importar el orden. Hay personas que les gusta estar en la primera, en la segunda, en la cuarta. Eso son gustos. Entonces ahí sí importa un orden a la hora de sustituir. Perdón. Entonces aquí sería 8 por p sobre 5. Entonces sería 8 factorial entre quién? Entre 8 menos
5 factorial. Aquí arriba quedaría 8 factorial entre 3 factorial. ¿Y qué hago ahí? Hay un multiplicación. Aquí la calculadora yo lo podría hacer. Digamos 8 factorial sería 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Hay universidades donde, ¿cómo se llama? Donde exigen que lo hagan todo a mano. Pero ahora la tecnología se puede hacer muchas cosas. Perdón. Abajo sería ¿quién? 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Estos y este se van. Entonces aquí multiplicaría 8 por 7 por 6 por 5 por 4. 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Y eso me da 6.720 posibilidades. Esa sería la respuesta. Pero repito, la calculadora puede hacer esto. Vea la otra. 5 factorial, pongo fracción. 5, busquen el x a la menos 1. Aquí está. Ese x a la menos 1, arriba hay un símbolo factorial. Shift, símbolo factorial. Uy, perdón, tiene que estar abajo. Shift, símbolo factorial. Y abajo hago paréntesis 5 menos 5 factorial. Estoy haciéndole arriba para que vean. Y el resultado es 120. Ya lo tenemos bien. El otro, fracción. 8 factorial. ¿Sobre quién? Paréntesis 8 menos 5 factorial. Y el resultado que me da 6.720. Entonces sí se cumple. Otra manera de hacerlo también. Aquí tenemos el concepto de P en el por. Entonces pongo 5 shift el por 5 y vea que la calculadora me dice que 120. El otro 8 shift por 5, perdón. Y el resultado es 6.720. Nos puede simplificar mucho esa fórmula. Dice este, con las cifras estas que están acá. O sea, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. ¿De qué manera podemos combinar esas expresiones en esas cifras? Entonces tenemos que ver, bueno, aquí tenemos que analizar muchas situaciones. Tenemos 3 elementos, o sea, aquí tenemos 3 elementos. Tenemos elementos A va a ser 2, o sea, de 3, el B es de 3 y el C de 4. O sea, hay 4 posibles elementos A, B, C. De 3 elementos, uno de 3, el otro de 4 y el otro de 2 elementos. Entonces decimos A, el número, en este caso, A hay ¿cuántos elementos? 3. B, ¿cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4 elementos. B hay 4. Y C, ¿cuántos elementos hay? 1, 2. C hay 2. Tenemos que ver una condición, o sea, sumamos los 3 elementos, sería A más B más C, sería 3 más 4 más 2, en este caso serían 9 valores ahí que serían combinados. Y aquí yo tengo que tener el cuidado a la hora de sustituir. La fórmula de sustituir esta permutación es totalmente distinta. ¿Cuál es la permutación? Dice que la permutación, la fórmula es P de N sería A, B, C sería N factorial. N factorial es este valor, esto nos da N, esa suma de valores. ¿Entre quién? A factorial por B factorial por C factorial. Uy, profe, ¿entonces aquí qué sería? Ya, P de N, A, B y C sería N factorial, sería 9 factorial. ¿Entre quién? A factorial sería 3 factorial por B, 4 factorial por 2 factorial. ¿Y qué hacemos ahí? Y ahí nada más es resolver la fórmula. Ya aquí sí tendríamos que hacerlo con la calculadora. Sería fracción, esa sí no tiene ningún truquito a la hora de hacer 9 factorial. ¿Entre quién? 3 factorial por 4 factorial. Que hay que tener mucho cuidado a la hora de meterlo por 2 factorial. Y eso me queda un total de 1260 combinaciones. 1260 combinaciones. Dice, y eso es todo lo que tenemos que hacer aquí. Otra fórmula que tenemos que manejar a la hora de desarrollar. Dice la otra, de la palabra libro, ¿cuántas? Dice,
¿Cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer que empiecen con la vocal? O sea, vocales. ¿Cuáles son las vocales? A, B, C, perdón. A, E, I, O, U. Esas son las 5 vocales que hay. ¿Cuántas vocales hay aquí? Hay 2. Entonces R va a ser 2. ¿Y cuántos números hay? Letras 1, 2, 3, 4, 5. N va a ser 5. ¿Cuántas posibilidades que comience con una vocal? Ese sí importa el orden. ¿Por qué? Porque el orden es que sean el concepto vocales. Entonces, ¿qué tenemos que tener acá? Con mucho cuidado a la hora de desarrollar. Ok, ¿cuántas letras? Dice, bueno, veamos. ¿Cuántos ordenamientos se pueden hacer con que empieza una vocal? Eh, puede empezar con la I o la O. Y seguidamente, ¿cuántas letras quedan? Si empieza con la I, me quedarían 4. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí, perdón, aquí R vale 4 y N vale 4. Y las vocales son 2. Entonces, hay una fórmula que dice que cada constante cantidad de restricciones que me pueden dar es igual a la permutación n factorial por n menos r factorial. Ok, ¿quién es k? Aquí k se me fue 2. Porque me están restringiendo que tiene que comenzar con 2 vocales. Y las otras ahí puede ir cambiando. Entonces digo, k es 2. 2 por n factorial, 5 factorial. ¿Por quién? 5. Bueno, perdón, en este caso, que quedan con los valores, sería los que sobran, 4 y 4, perdón, porque son 4 letras en 4 maneras distintas. Entonces sería 4 factorial entre 4 factorial menos 4 factorial. Entonces aquí, ¿qué me queda? Y ahí, 2 por, esto es 0, sería 2 por 4 factorial entre 0 factorial. Voy a hacerlo a mano. 2 por 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48 formas distintas de hacerlo. Ese es el cuidado que hay que hacer en este tipo de condiciones. Bueno, chicos, espero que lo hayan entendido la parte de permutaciones de estos ejemplos que me pidieron que le hiciera.